Hola a todos, soy el profesor Francisco Olivares Castillo y en esta clase vamos a comenzar en el segundo ciclo con las clases de geometría en matemáticas. ¿Ya? En esta oportunidad vamos a ver lo que es la trigonometría. ¿Ya? Esto se encuentra en el librillo número 4 del curso, desde la página 18 hacia adelante. Voy a leer lo que dice la página 19. La trigonometría es una herramienta útil para calcular alturas y distancias inaccesibles o de difícil acceso. Se aplica en diversas áreas como la navegación, la topografía y la astronomía. Por ejemplo, si quiero saber la distancia de entre un planeta y otro, puedo utilizar la trigonometría. Si quiero saber, por ejemplo, cuánto mide el Costanera Center, mirándolo desde un punto con un ángulo de elevación, por ejemplo de 60 grados, si yo me paro a 100 metros, ¿ya? Y supongamos que yo puedo estimar que esto mide 200 metros, por ejemplo. Quiero saber cuánto mide la altura del Costanera Center. ¿Y por qué? Porque yo en simple inspección no puedo saber cuánto mide. Esa distancia o esas alturas son inaccesibles o muy difíciles de calcular para el ser humano. Y por lo tanto nosotros utilizamos la trigonometría. Entonces, antes de partir con la trigonometría, vamos a empezar indicando cuál es la figura geométrica que vamos a emplear para estos cálculos trigonométricos. Supongamos que yo tengo un triángulo, ¿ya? Que en este caso, este triángulo especial es un triángulo rectángulo. ¿Por qué es un triángulo rectángulo? Porque uno de sus ángulos es de 90 grados o un ángulo recto. ¿Ya? Un ángulo recto. ¿Ya? Supongamos que tiene, ahí está en la A, B, C. Vamos a borrar aquí, ¿ya? Y fíjense bien lo que voy a hacer yo. Si este punto de aquí, esta arista, vértice, o como lo quieran llamar, es A, el lado opuesto a este punto sería A. Si este punto es B, el lado opuesto sería B. Y en el caso del C, sería C. ¿Ya? Ahora, este triángulo, si tiene un ángulo recto, los otros dos ángulos son agudos debido a lo siguiente. Si este ángulo se llama alfa y este se llama beta, ¿ya? Tendremos lo siguiente. En un triángulo cualquiera, la suma de sus tres ángulos interiores, alfa, beta y el ángulo 90 grados, vale 180. En un triángulo rectángulo como el de la figura, tiene un ángulo recto, ¿ya? Que mide 90. Por lo tanto, alfa más beta, que son estos dos ángulos, más 90, me tiene que dar 180, porque los triángulos me suman 180. Por lo tanto, si este mide 90, estos dos deben medir 90 para que se cumpla la igualdad. Por lo tanto, alfa y beta son ángulos agudos. ¿Qué quiere decir que sean ángulos agudos? Quiere decir que el ángulo está entre 0 y 90. Perdón, ahí. Que aparece en la página 19. En un triángulo rectángulo, los ángulos que no son rectos, es decir, alfa y beta en este caso, son ángulos agudos. Su medida es mayor que 0 y menor que 90. Además, los lados del triángulo rectángulo tienen nombres. A y B son los catetos. Este lado de aquí es un cateto y este lado de aquí es otro cateto. Y C es la llamada hipotenusa. C es la hipotenusa. Entonces nosotros con esto conocemos un triángulo rectángulo. ¿Y por qué este triángulo tan especial? Porque este es el triángulo que vamos a emplear para calcular lo que son las razones trigonométricas. ¿Ya? Entonces, las razones trigonométricas, ¿ya? Voy a usar este triángulo
para poder emplear las razones trigonométricas. Voy a leer la página 20. En un triángulo rectángulo, se llaman razones trigonométricas a aquellas que se establecen entre las medidas de sus lados. ¿Qué quiere decir esto? Una razón trigonométrica, valga la redundancia, es una razón entre los lados del triángulo rectángulo. Una razón es una comparación entre dos cosas a través de un cociente o una división. Entonces yo voy a comparar un lado con el otro, ¿cierto? Mediante divisiones. Eso es una razón. Cada razón trigonométrica se relaciona con algunos de los ángulos agudos del triángulo rectángulo. ¿Ya? Y vamos a conocer 6. Las 3 básicas y las otras 3 que, digamos, también son básicas, pero se pueden obtener a través de las primeras. Entonces son 3. Vamos a conocer la primera. La primera la vamos a llamar coseno de alfa. Voy a utilizar el ángulo alfa como referencia, ¿ya? Por lo tanto, si yo utilizara beta, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que tendría que hacer el mismo procedimiento, pero desde el punto de vista del ángulo beta. Antes de empezar, voy a leer lo que dice el libro. El coseno del ángulo alfa se define como la razón. ¿Qué quiere decir esto? Que el coseno que se escribe cos alfa va a ser una división. ¿Ya? Y por lo tanto hago mi línea fraccionaria. ¿Entre quién? Entre el cateto, voy a anotar aquí, cateto adyacente a alfa y la hipotenusa. Que es el cateto adyacente, ¿cierto? El cateto, ya, primero me dice que es un cateto, entonces es uno de estos lados, ¿ya? Segundo, me dice un cateto adyacente a alfa. La palabra adyacente significa básicamente junto, ¿ya? Que está junto. Por lo tanto, el cateto adyacente sería el lado que esté pegado al ángulo. Y este lado es este, fíjense bien. ¿Ya? ¿Por qué es este lado? Porque el ángulo está aquí y el cateto del lado es este. Porque está junto al ángulo. ¿Ya? Si me preguntan por el cateto opuesto al ángulo, sería el lado que no toca el ángulo, que sería en este caso A. Pero como el coseno del ángulo alfa es el cateto adyacente al ángulo, dividido por la hipotenusa, tendría que el coseno del ángulo alfa sería, el cateto adyacente es B. La hipotenusa, que por decirlo de alguna manera, la diagonal es C. Y ahí tengo mi primera razón trigonométrica. ¿Ya? Luego, tengo otra razón trigonométrica aquí. ¿Ya? Voy a borrar la línea roja. Y vamos a volver a hacer la línea azul. La segunda razón trigonométrica que conozco sería el seno del ángulo alfa. Seno se escribe sen alfa, ¿ya? O en las calculadoras aparece como sin alfa, ¿ya? Que viene del inglés. Cualquiera de las dos es válida, ¿ya? El seno de alfa entonces sería, aquí da lo mismo cual, voy a borrar esta para que no se enreden. Sería otra razón, por lo tanto es otra división. ¿Entre quién? Entre el cateto opuesto a alfa, esto está en el libro en todo caso, en la página 20, partido por la hipotenusa. Entonces el seno de alfa sería, ¿cuál es el cateto opuesto al ángulo? Si aquí está el ángulo, el cateto es un lado, es uno de estos dos lados. Y el opuesto es el que no toca al ángulo alfa, sería el lado A, dividido en la hipotenusa que es C. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Es una división, usted después resuelve la división.
¿Y esto qué implica? Que estás comparando con el seno del ángulo, estás comparando el lado opuesto con la hipotenusa. ¿Ya? Finalmente, la tercera de las operaciones, digamos, de las razones trigonométricas básicas es la tangente del ángulo alfa. La tangente del ángulo alfa. ¿Ya? La tangente se escribe, puede ser TG alfa o tan alfa, ¿ya? Como quieran llamarlo. Yo lo utilizo como TG, ¿ya? Lo que importa es que ustedes reconozcan que es la tangente. Y la tangente es otra razón trigonométrica, por lo tanto hago una línea divisoria entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, la tangente de alfa sería cateto opuesto al ángulo A, cateto adyacente B. ¿Sí? Entonces ahí ustedes tienen las tres razones trigonométricas. Por ejemplo, ¿cómo lo podemos ver en un ejemplo? Supongamos que yo quiero saber, ¿ya? Supongamos que yo tengo un edificio, aquí, ¿ya? Y llegan los bomberos, que están a 100 metros del lugar, ¿ya? Y tienen una escalera, ¿ya? Que miden 150 metros, ¿ya? La escalera de los bomberos mide 150 metros. Entonces yo quiero saber en un ejercicio, digamos, de entrenamiento de los bomberos, hasta qué punto de un edificio, ¿ya? A qué altura de un edificio, ¿cierto? Llega la escalera si la coloco en diagonal, por ejemplo ahí, ¿ya? Quiero saber cuánto es la altura que alcanza la escalera de 150 metros de largo, por ejemplo, de altura, a qué punto del edificio llega, considerando un ángulo de elevación de 60 grados, ¿ya? Entonces yo quiero resolver eso. ¿Cómo lo hago? Si usted se fija acá, tiene un triángulo rectángulo porque el ángulo que hay entre el edificio y la base, que es el suelo, forman 90 grados. Entonces, ¿cómo yo calcularía la altura del edificio? Con las razones trigonométricas. Si tengo el ángulo conocido como 60, este lado, que sería la incógnita, sería el lado opuesto. Entonces yo voy a buscar la razón trigonométrica que considera el lado opuesto. Y la que lo considera es el seno del ángulo. Entonces yo digo, seno de 60 es el cateto opuesto al ángulo, que sería X, dividido por la hipotenusa, que sería 150. Esto está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces X sería 150 por el seno de 60. Usted toma su calculadora, calcula el seno, o coloca el botón sin, coloca 60 y le va a dar 0,866. Y eso lo multiplica por 150 y el resultado le da 129,9 metros, porque estoy midiendo en metros. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tengo una escalera de 150 metros y la coloco a 100 metros de distancia del edificio, con ese ángulo de elevación, la altura máxima que va a alcanzar la escalera, al ponerla así, va a ser una altura de 129,9 metros. O, si lo queremos aproximar para hacerlo más simple, 130 metros. Así se utilizan las razones trigonométricas. Para eso me sirven, ¿ya? Vamos a ver las otras tres y la clase la dejaríamos hasta acá, ¿ya? En la página 21 vamos a encontrar que hay tres razones trigonométricas más, ¿ya? Pero como siempre en matemáticas, les voy a pasar lo que deben saber y cómo poder detectarlas. Entonces, la cuarta razón trigonométrica es la secante
de alfa. Voy a usar siempre alfa. Nota, si yo utilizo beta como ángulo, voy a utilizar lo mismo. El seno del ángulo es el cateto opuesto al ángulo partido por la hipotenusa. Si quisiera sacar el seno de beta, cateto opuesto de beta sería B. La hipotenusa sería C. Eso es lo que cambia. No cambia la fórmula, sino que cambia la posición del ángulo. Si quiero sacar la secante del ángulo alfa, voy a borrar ahí alfa. La secante se escribe sec alfa, ¿ya? Y la secante de alfa sería, fíjense bien, otra razón trigonométrica. ¿Entre quién? La hipotenusa, acá arriba, la hipotenusa, dividido en el cateto adyacente al ángulo. Entonces la secante del ángulo de alfa sería la hipotenusa C, el cateto adyacente al ángulo B, ¿ya? Y ahí tenemos nuestra cuarta razón trigonométrica. La quinta razón trigonométrica que vamos a conocer es la cosecante. Se escribe de dos maneras, cosec alfa o CSC alfa, cualquiera de las dos. Yo utilizo cosec porque es más fácil para familiarizarse. En el libro sale CSC. La cosecante de alfa va a ser otra razón trigonométrica, por lo tanto es una división entre la hipotenusa y el cateto opuesto al ángulo. Entonces, ¿cómo sería la cosecante? La hipotenusa es el lado C y el cateto opuesto al alfa sería A. Y ahí tengo nuevamente otra razón trigonométrica. Y finalmente, la cotangente de alfa ahí, que sería la cotangente, ¿ya? O simplemente cot, como quieran llamarlo ustedes. Yo utilizo cotangente porque, bueno, la puedo identificar más rápido. Es otra razón, por lo tanto, es otra división. ¿Entre quién ahora? Es la razón entre el cateto adyacente a alfa y el cateto opuesto a alfa. Entonces la cotangente de alfa sería cateto adyacente B, cateto opuesto A. Y ahí usted tiene la sexta razón trigonométrica. Insisto, estas razones trigonométricas usted las va a poder aplicar en problemas donde tiene que realizar comparaciones entre distancias y alturas para poder obtenerlas. Ahora, les voy a explicar algo que aparece en la misma página 21. Si usted se fija en la página 21, aquí en la parte superior derecha, aparece un triangulito que dice identidades trigonométricas inversas. ¿Ya? Así como la suma y la resta son operaciones inversas, la multiplicación y la división, las tres primeras razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, son inversas de la secante, la cosecante y la cotangente. ¿Qué quiere decir esto? Que usted tiene dos caminos. Aprenderse las 6 fórmulas y conocerlas, seno, coseno, tangente, secante, cosecante, cotangente, o aprenderse las 3 primeras y obtener el inverso de la otra. ¿Ya? Fíjense bien. Nosotros dijimos que el seno de alfa era el cateto opuesto A dividido por la hipotenusa C, perdón. Fíjense bien, la cosecante. La cosecante de alfa era la hipotenusa dividido por el cateto opuesto, A. ¿Son parecidas? Sí, solamente que una está invertida. Ah, entonces yo puedo decir
la cosecante de alfa es lo mismo que 1 dividido por el seno de alfa. Miren. ¿Por qué puedo decir esto? Porque están invertidas. ¿Ya? Recuerden lo siguiente. Para poder, por ejemplo, si yo tengo una fracción, ¿ya? Si yo tengo 1 dividido en seno de alfa, ¿ya? Quiero dividirlo. 1 acá arriba. Seno era cateto opuesto a dividido por la hipotenusa C. Para dividir fracciones, yo tomo el numerador 1 y lo voy a multiplicar por el denominador invertido. Y lo voy a invertir de posición. Me queda C dividido en A. Y esto es 1 por C. C, A. Y esto es la cosecante. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si usted conoce el seno de alfa, usted automáticamente va a conocer la cosecante de alfa, ¿ya? Y al revés también, si usted conoce la cosecante, va a conocer el seno de alfa. Supongamos que el seno de 60 va a valer, supongamos que tengo eso, seno de 60, lo calculo en la calculadora, me da 0,866, ¿ya? Y me preguntan por la cosecante. Para calcular la cosecante, dijimos que necesito la hipotenusa y el cateto opuesto, pero no los tengo. Pero tengo el seno. Yo sé por identidad trigonométrica que la cosecante es la inversa del seno. Por lo tanto, yo sé que la inversa del seno se escribe 1 dividido por el seno. Entonces esto me daría 1 dividido en este valor. ¿Y cuánto me da eso? 1 dividido en 0,866 me da 1,15 de alfa, 1,15. Entonces, si usted tiene una de las razones trigonométricas y realiza 1 dividido por el resultado de esta, obtiene la otra. Entonces, ¿cuáles son las razones trigonométricas, digamos? La identidad es trigonométrica. Identidades trigonométricas inversas. ¿Por qué se les pasa esto? Porque si usted conoce las 3 primeras, sabe calcularlas, o sabe, ¿ya? Si usted las sabe calcular, entonces va a obtener las otras y se aprende la mitad del contenido. Entonces, por ejemplo, ¿qué sale en el cuadrito? La cosecante es la inversa del seno. ¿Ya? La secante es la inversa del coseno. Y la cotangente, que es la que me queda, es la inversa de la tangente. Entonces, querido estudiante y querida estudiante, usted tiene 2 maneras para calcular las razones trigonométricas. Una, si yo le doy el dibujo del triángulo con las medidas, que es lo que aparece en la página 20 y 21. Si usted se fija en la parte de abajo, tiene un triángulo rectángulo, tiene las medidas de los lados y tiene las letras de los ángulos. Y le piden calcular el seno de alfa, el coseno y la tangente, la secante, la cosecante y la cotangente en la página 21. Más adelante, a usted en algún momento no le van a dar las medidas de los lados. O no le van a dar el triángulo. Incluso. Puede que en algún problema usted no le den el triángulo, pero le den las medidas, el valor del seno, del coseno de la tangente. Y con eso usted va a poder calcular la otra razón trigonométrica. Entonces, queridos estudiantes y queridos estudiantes, con esta clase usted va a poder realizar los ejercicios desde la página 20 a la página 27. Y eso, queridos estudiantes y queridas estudiantes, es la clase de hoy. Recuerde que estas clases de geometría van a ser 2 o 3 clases máximo, porque no es mucho el contenido que hay que pasar
en geometría, solamente las razones trigonométricas, la medida de los ángulos y las identidades trigonométricas con el fin de que ustedes apliquen esto en la resolución de problemas. Entonces, queridas estudiantes, esta ha sido la clase de hoy. Soy el profesor Francisco Olivares Castillo y nos vemos en la próxima clase.